¿Cómo están, licenciada, compañeros? El día de hoy voy a exponer lo que son los derechos fundamentales, garantías y deberes según la Constitución Política del Estado. Cuando nosotros leemos la Constitución Política del Estado, el Estado boliviano, podemos encontrar que tenemos demasiados derechos y muchos deberes para ser cumplidos. Sucede que en el objetivo de esta explicación, de esta exposición, decidí no transcribir todos los derechos porque en este tema se tiene que leer, ¿no? Los derechos, no podemos modificar lo que son los derechos, ¿no? Y si me paso explicando y detallando cada derecho, este video sería de una duración extremadamente larga. Yo le pondría de 1 hora para adelante, ¿no? Y el propósito es de que nosotros podamos estar atentos, porque cuando el video es muy largo, nosotros no tomamos atención y nos aburrimos, ¿no? Entonces, el objetivo de este video es para que en las clases posteriores podamos fomentar el debate y la discusión dentro de nuestro curso, ¿no? He tomado ciertos derechos y ciertos deberes de la Constitución que muchas veces no son conocidos por nosotros o por la población en general, ¿no? Pero para conocer un poco más sobre los derechos, las garantías y los deberes, necesitamos comprender sus definiciones, ¿no? ¿Qué es un derecho? ¿No? Según la RAE, ¿no? Son las prerrogativas o facultades de una persona reconocida por el ordenamiento jurídico, ¿no? O derivadas de relaciones jurídicas con otros sujetos. Las garantías son, nos aseguran, ¿no? Ese derecho o nos aseguran el deber, ¿no? De que se cumpla, ¿no? Y el deber es aquello que las personas están obligadas, ya sea por razones morales o por determinaciones de las leyes, ¿no? Son las cosas que tenemos que cumplir, ¿no? Pasando a las disposiciones generales de los derechos en nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 13, los derechos son reconocidos por esta Constitución y esos son inviolables, universales, independientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. En el inciso 4 del artículo 13 nos dice que los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Profesional que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Como bien sabemos, la ONU, ¿no? Es un organismo internacional, el más grande de todos, el cual Bolivia ha ratificado varios de sus tratados, y al ratificarlos nosotros tenemos que adecuarnos a aquellos tratados internacionales, ¿no? No simplemente la ONU, pero tenemos la OEA, la OEP y varios otros organismos internacionales. En el artículo 14 de las disposiciones generales nos enseñan en el inciso 2 que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de institución, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Ahora vamos a pasar a las partes de los derechos, ¿no? Como les dije, ¿no? He tomado algunos derechos de cada parte de la Constitución. Como sabemos, la Constitución se divide en varias partes, ¿no? En la que tenemos títulos, en la que tenemos capítulos, tenemos secciones, ¿no? Entonces, en los derechos fundamentales, es muy obvio, ¿no? En la exposición yo no voy a hablar sobre el derecho a la vida porque es algo que se sobreentiende y que cada uno de nosotros aquí presentes en este video sabemos, ¿no? Sabemos que tenemos derecho a la vida, sabemos que tenemos derecho al agua y a la alimentación, sabemos que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, ¿no? Derecho al trabajo, derecho a la libertad de expresión. Son cosas que nosotros sabemos, ¿no? Y he decidido personalmente no incluirlo, ¿no? Porque el propósito es aprender cosas nuevas, ¿no? Y no aprendemos cosas nuevas si estamos repasando lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, en los derechos fundamentales, según el artículo 18, inciso 3, el sistema único de salud, ¿no? Será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social, ¿no?
Este sistema, ¿no? El Sistema Único de Salud, se basa sobre los principios de solidaridad, eficiencia, corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno, ¿no? El coronavirus, ¿no? El coronavirus es algo que nos hizo ver la ineficacia de muchos gobiernos alrededor del mundo, ¿no? Entonces, este es un buen punto para poder debatir en los momentos que vamos a explicar, ¿no? Sobre, sobre las exposiciones, ¿no? Y tenemos que ver que el sistema único de salud es universal, gratuito y equitativo, ¿no? Tenemos que pensar si es que realmente se está ejerciendo ese derecho, o sea, o realmente mm, nos están garantizando ese derecho en nuestros estados. Esos son temas de debate, ¿no? Continuando con los derechos civiles, en el artículo 21, el inciso 3 nos dice que a la libertad de pensamiento. Tenemos derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos. En el artículo 25, inciso 1, tenemos el derecho de que toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. En derechos políticos tenemos el derecho a la participación, entre ellos que se comprenden varias cosas, pero he tomado el número 5, que es la fiscalización de los actos de la función pública. O sea, como ciudadano yo tengo el derecho político de fiscalizar qué están haciendo los funcionarios públicos, sea de mi municipio, gobernación o estado, ¿no? Tenemos ese derecho, ¿no? Ahora que ya no nos dejen entrar porque el alcalde no tiene tiempo o que no nos dejen entrar porque son cosas privadas, es cosas de la gobernación, el estado, la alcaldía, pero nosotros tenemos el derecho a saber esa información y a fiscalizar, porque recuerden que los funcionarios públicos están a función de cada uno de nosotros, ¿no? Porque ellos ganan su salario por los impuestos. Nosotros pagamos su salario, ¿no? Tenemos el derecho a saber. Otro derecho político que se encuentra en el artículo 28, que tenemos el ejercicio de los derechos políticos, que nuestros ejercicios se suspenden en los siguientes casos. Previa sentencia ejecutoriada mediante la pena no haya sido cumplida, ¿no? Entre ellos tenemos por defraudación de recursos públicos. Eso quiere decir que perdemos ese derecho político si nosotros servimos un cargo público o no y defraudamos eso, o desviamos dinero de la gente en general, ¿no? El dinero de los impuestos. Derecho a la salud y a la seguridad social, ¿no? En el artículo 35 nos enseña que el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. En el artículo 37 dice, el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y de la prevención de las enfermedades. En el artículo 39, el Estado garantizará el servicio de la salud pública y reconoce el servicio de la salud privada. Regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y el equipamiento de acuerdo con la ley. En el derecho al trabajo y al empleo, podemos ver en el artículo 48, ¿no? Que los salarios o sueldos devengados, ¿no? Derechos laborales, beneficios sociales, aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra creencia y son embargables e imprescriptibles, ¿no? Siguiendo con en el artículo 48, párrafo 7, el Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo de acuerdo con su capacitación y formación. En el artículo 52, el patrimonio de las organizaciones empresariales tangible e intangible es inviolable e embargable. El derecho a la propiedad. Artículo 56. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Artículo 57. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión. Entonces, personalmente yo creo, ¿no?, que en este artículo 57 es
esa palabra, ¿no? Expropiación, se impondrá, ¿no? Esas dos palabras nos hacen ver como que nos llevaría a un camino a Venezuela, ¿no? Y yo sé que existen leyes, ¿no? La ley de tierras, hay la ley del trabajo, el código del penal, no sé, existen diferentes códigos, pero debemos recordar que todos esos códigos y todas esas leyes, esos estatutos autonómicos, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones supremas que existen en nuestro gobierno, están total, e inclusive los tratados internacionales están regidas por la Constitución Política del Estado, ¿no? Así que todo lo que podemos leer de los diferentes códigos y sistemas de leyes que hay en nuestro país no tienen más peso que nuestra Constitución, ¿no? Porque es la Carta Magna de nuestro país. En Derecho de la Niñez, Adolescencia y Juventud encontramos, ¿no? En el artículo 60, ¿no? Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Eso me llamó mucho la atención porque podemos ver que en varios hospitales le dan preferencia a mujeres embarazadas, mujeres con niños, ancianos, tercera edad, personas con discapacidad. Sin embargo, leyendo estos derechos según nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Podemos ver que los niños, los adolescentes, tienen la prioridad, ¿no? En recibir protección y socorro. O sea, que si un menor de edad, un niño de 10 años está con, supongamos que tiene tuberculosis, ¿no? Y ese niño no lo quieren atender porque hay personas en la lista, es la prioridad, ¿no? Es algo que necesitamos exigir porque está dentro de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Nuestros niños y nuestros jóvenes necesitan ser protegidos. Entre los derechos de las personas adultas mayores encontramos en el artículo 69, los beneméritos de la patria merecerán gratitud y respeto de las instituciones públicas, privadas y de la población en general. Serán considerados héroes y defensores de Bolivia y recibirán del Estado una pensión vitalicia, de acuerdo con la ley. Derechos de las personas con discapacidad. Artículo 71. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna. Ahora pasamos al derecho a la educación. En el artículo 77 nos enseña que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, junto con la salud, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. En el artículo 80, el Estado y la sociedad tienen tuición plena. Tuición quiere decir garantizar o resguardar, ¿no? Eh, Tiene tuición plena sobre el sistema educativo que comprende la educación regular, la alternativa y especial y la educación superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación. Entonces ahí podemos ver que eh, toda la enseñanza en los centros de enseñanza que existen en nuestro país están regidas bajo el Ministerio de Educación y el Estado, ¿no? O sea, si el Estado nos dice que necesitamos aprender sobre cierta cosa, lo tenemos que hacer obligatoriamente, ¿no? O se tiene que hacer se tiene que hacer obligatoriamente dentro de los centros educativos, tanto nivel privado como nivel público, ¿no? Entonces, en pocas palabras, compañeros, licenciada, el Estado controla nuestro sistema educativo. Personalmente, yo veo que eso es algo muy malo, personalmente. Y me gustaría que en el debate podamos eh, comprender más y podamos, y que yo también pueda, ¿no? Aprender y conocer diferentes puntos de vista de ustedes para llegar a una conclusión, ¿no? Sobre qué pensamos sobre este artículo 80. En el artículo 82, el Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo.
mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, material escolar y en áreas dispersas con residencias estudiantiles de acuerdo a la ley. Este es un artículo que no sabía que existía y personalmente yo nunca he visto, ¿no? En 12 años de colegio, nunca he visto al Estado ayudar a personas, eh, compañeros que tuve que tenían condición económica muy baja, ¿no? O economía deprimida, como se dice. No, no he visto y no sabía sinceramente. Pasando a la comunicación social, en el artículo 106, el Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información. En el artículo 107, la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley. Y para finalizar, tenemos los deberes, ¿no? En sí tenemos más deberes articulados en el 108 de la Constitución, de los cuales de esos varios deberes he sacado 5, ¿no? Que son los que, a mi parecer y a mi experiencia de vida, son los que he visto y menos he cumplido, ¿no? Entre ellos son trabajar según su capacidad física e intelectual en actividades lícitas y socialmente útiles. Es un deber el trabajo. Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato. Si bien en la Constitución, en el derecho de la educación, existe un artículo que nos dice que eh, es obligatorio, ¿no? Y que el Estado te garantiza el bachillerato, ¿no? Y es gratuito. Ahora, formarse en ese sistema educativo, ¿no? Salir bachiller es un deber que como ciudadanos y ciudadanas necesitamos cumplir, ¿no? Denunciar y combatir todos los actos de corrupción. Eso es algo un poco delicado debido a que muchas personas denuncian, pero de esas muchas, pocas o casi nadie es escuchada, ¿no? Y yo estoy seguro que todos nosotros hemos visto por lo menos un pequeño acto de corrupción en instituciones públicas o privadas en nuestra vida, ¿no? Y la pregunta es, ¿lo hemos denunciado? ¿No? ¿Estamos cumpliendo como nuestro deber como ciudadanos? ¿No? Es algo que necesitamos reflexionar, ¿no? Para ser buenos ciudadanos. Asistir y proteger y socorrer a sus ascendientes, ¿no? O sea, cuidar de las personas que nos dieron educación, que nos dieron la vida, personas que nos han cuidado, ¿no? Y no me refiero simplemente a nuestros familiares, sino a nuestros tíos y a nuestros seres queridos, ¿no? Es un deber nuestro proteger a nuestros adultos mayores. Y como último deber que he puesto es defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia y respetar sus símbolos y valores, ¿no? Espero que esta exposición, queridos compañeros, licenciada, puedan fomentar, ¿no? La discusión y el debate en esta materia, porque ese es el propósito, ¿no? El propósito de nuestra carrera en Relaciones Internacionales es relacionarse, ¿no? Necesitamos relacionarnos y conocernos más y llegar a un acuerdo común de cómo mejorar la situación, diría yo, política, económica, social, cultural, porque nuestra carrera es muy amplia, ¿no? De cómo poder mejorar eso en nuestro país, ¿no? Hay que recordar que nosotros somos el presente, ¿no? Y somos los próximos que podemos entrar a trabajar en las organizaciones del gobierno, en las organizaciones privadas y hacer de nuestro país un lugar mejor, un lugar más justo y un lugar donde se pueda compartir las ideas libremente sin ningún miedo, ¿no? Sin ninguna represión. En conclusiones, tenemos que ser ciudadanos de bien, ¿no? Tenemos que conocer nuestros derechos para exigirlos, ¿no? Yo he aprendido en mi vida que necesitamos tener 3 libros, ¿no? Cada uno necesita tener 3 libros en su vida. Un libro espiritual, ¿no? Sea cual sea la religión a la que profesamos o no. Necesitamos tener un diario y la última necesitamos tener la constitución de nuestro país. Son los 3 libros que a mi parecer son los más importantes que necesitamos tener y conocer
¿no? En nuestra vida. Entonces, compañeros, espero que les haya gustado mi exposición. Igualmente, licenciada, y muchas gracias.